Hoy estamos delante de los restos que quedan de lo que fue el castillo de Soria, aquí en la colina del Parador. Ya saben, soy Manolo Melendo, historiador de la ciudad de Soria, y evidentemente aquí estaríamos delante de los restos, ya les digo, de uno de los grandes edificios que había en la ciudad de Soria y que por desgracia fue demolido en época de la afrancesada, cuando los franceses invadieron la península, hacia 1812, cuando se libera la ciudad, por manos de José Joaquín Durán, tal y como les contaba en el vídeo que inaugura el ciclo de la visita por la muralla. Evidentemente pues fue completamente demolido para evitar el encastillamiento de los franceses en su interior. De este castillo ya tenemos noticias desde el año 868 con un tal Suleimán ibn Abbas, que si es nombrado por las crónicas musulmanas es precisamente porque este hombre evidentemente fue rebelde contra Córdoba. Él se rebeló contra el poder del Emirato de Córdoba e intentó hacer independiente a Soria. Ya ven, desde antiguo pretendíamos ser independientes del resto, aunque no tuvo mucho éxito, que digamos. Evidentemente, posteriormente se cree que fue Fernán González el que hizo el asentamiento del actual castillo, aunque ya se tiene noticias de que probablemente en este cerro había asentamientos muy antiguos, tanto que se cree que procedían de la época de los celtíberos. De hecho, este era el llamado Cerro de Oria, que luego por eso se daría el nombre de Soria al conjunto de lo que sería la ciudad, y evidentemente aquí se encontraron ciertos restos que hicieron pensar en un castro de paso hacia la zona de Numancia, quizá no fuera un asentamiento muy grande ni muy definitivo, pero sí que había un pequeño castro celtíbero. Y evidentemente todo el amurallamiento del actual castillo, el que todavía se observan, dos círculos concéntricos alrededor, parte de la torre que quedaría al fondo y la parte del aljibe donde habría actualmente una piscina para niños que se construyó hace unos años por el Ayuntamiento de Soria. Evidentemente toda esa parte es lo que quedaría del antiguo castillo que tiene una historia muy curiosa. En él estuvo prisionero uno de los hijos de Pedro el Cruel en el siglo XIV, que fue Juan de Castilla. Y este Juan de Castilla era infante, se rebeló contra su padre y su padre en castigo le encerró en el castillo que había aquí en esta colina. El alcalde de la ciudad era Pedro de Monteflor, y él tenía una hija que era Elvira, que se enamoró de Juan I de Juan de Castilla, del infante, y se casaron en ese castillo. De ahí que abajo hay una de las calles que están en las colinas de este castillo, se llama la Ronda del Príncipe Cautivo, precisamente recordando la historia de Elvira y de Juan. Y por supuesto, este castillo pues fue testigo de muchos acontecimientos importantes de la ciudad, como incluso alguna boda real, como la de Alfonso XI con doña Juana, e incluso también hubo aquí algunas capitulaciones que se firmaron en la ciudad, como por ejemplo la capitulación que hacía la creación de los 12 linajes en época de Alfonso VIII, o incluso diversos decretos que se hicieron en la ciudad, como probablemente también tuvieron que ver, y se hacía referencia a él en los fueros, en los primeros fueros que se vieron a la ciudad, en época de Alfonso VI, el fuero breve, y luego del fuero que se celebró hace unos pocos años, el 8º centenario, que era el de la época de Alfonso X el Sabio, que era el fuero extenso de la ciudad, donde también se nombra al castillo, a sus habitantes, ya que era la fortaleza defensiva de la ciudad de Soria. Evidentemente es una verdadera pena que del castillo quede tan poco como queda actualmente, no quedan más que apenas restos de lo que fue el antiguo castillo, y desde luego es un sitio muy agradable para darse una vuelta, tanto en verano como en invierno, y poder conocer toda esta parte de la ciudad, porque desde aquí se domina mucho de lo que es la ciudad de Soria y el entorno del río. Vamos a seguir paseando por toda la muralla y contándoles cosas curiosas sobre lo que eran las antiguas puertas de esa muralla, que evidentemente estaba muy cerca de este castillo y que era el propio castillo parte de la defensa de esa muralla, como ocurría en muchos casos, que había siempre palacios nobles o casas y fuertes importantes adosadas a las puertas de esa muralla.